Uno, dos, uno, dos, uno, dos, probando, probando. Uno, dos, uno, dos, probando. Hola, muy buenos días. Habla José Orellana por acá. Y vamos a esperar unos minutos más y vamos a dar comienzo al webinar del día de hoy. Vamos a esperar ahí unos minutos más y vamos a dar comienzo al webinar del día de hoy. 60.000. Muy buenos días, señorita Lucía. Como le comentaba, vamos a esperar unos minutos más y vamos a dar comienzo con el webinar.
Bueno, vamos a dar comienzo. Ya han transcurrido 10 minutos aproximadamente. Vamos a dar comienzo, ¿no?, al webinar que nos convoca el día de hoy, que sería el módulo de contabilidad. En este caso, dentro de este módulo de contabilidad, vamos a ver varios parámetros de configuración en generales, ¿no? Me presento, nuevamente mi nombre es José Orellana, en este caso el encargado correspondiente de los webinars. Cualquier duda, consulta, inquietudes que pudiesen tener en este transcurso de tiempo, la voy a estar respondiendo al final correspondiente de cada webinar. Bueno, para evitar todo tipo de interrupciones y hacer un poco más fluido la, la capacitación, ¿no?, el webinar. Vamos a dar comienzo, por ende, vamos a salir de la sala de espera y vamos a ir al módulo de OVUMA. En este caso, dentro del módulo de OVUMA correspondiente, vamos a entrar directamente al módulo de contabilidad. Lo primero que vamos a revisar y ver es las configuraciones necesarias para efecto de configurar correctamente la contabilidad automática, ya que la ventaja que tiene el sistema, el ERP correspondiente de OVUMA, es que se configura correspondiente el módulo y se va generando la contabilidad automática cada vez que vendamos, que compremos, que realicemos alguna nota de crédito, cobro, etcétera. Nos va a permitir generar esta contabilidad automática. Y esto es posible gracias a dos parámetros fundamentales, que serían dentro del módulo de contabilidad en el apartado de configuración. En el apartado correspondiente de configuración, ahí sí, disculpe, en el apartado correspondiente de configuración, vamos a revisar el módulo de plan de cuentas PSGA, ya que este módulo es a donde se acopla todas las cuentas contablemente que se van a utilizar en la empresa, ¿ya? En este caso, si ustedes poseen su propio plan de cuenta, que a esto idealmente lo puedan revisar con su contador, es posible que ustedes puedan subir ya su propio plan de cuentas con las cuentas correspondientes que ustedes trabajan, ¿no? De lo contrario, Obuma le entrega una propuesta, es decir, eh, ya un plan de cuenta definido con cuentas contables básicas, como las que son de banco, las cuentas de fondos mutuos, clientes, ventas, fondos por rendir, etcétera, ¿no? Es decir, se agrupa todas las cuentas de activos, todas las cuentas de pasivos, todas las cuentas también de gasto y también todas las cuentas correspondientes a ingresos, ¿ya? En este caso, ustedes, en el caso de que deseen utilizar el plan de cuenta que Obuma le propone, ustedes pueden también crear más cuentas, ¿ya? Un ejemplo, dentro de la matriz de caja y banco, yo puedo crear otra cuenta, supongamos Banco, Banco José, ¿no? Un ejemplo. Se define si para esta cuenta es análisis, centro de costo o conciliación. Un ejemplo, podemos seleccionar las tres, ¿no? Y el código correspondiente de la cuenta contable, el sistema la da automáticamente. Es decir, esa cuenta, esa codificación no se puede modificar. Una vez que nosotros tengamos esta cuenta contable creada y guardada correspondiente, nos va a permitir realizar otros procesos. Ya, un ejemplo, buscamos Banco José. Aquí la tenemos, ¿ya? En este caso, para esta cuenta contable, yo puedo editar, ¿ya?, esta cuenta y me va a permitir seleccionar algunos otros parámetros, ¿ya? Que en este caso, el tipo de auxiliar, ¿ya? Cliente, proveedores, empleado o manual.
También para efecto de una conciliación bancaria, ya para efecto de conciliar nuestro banco automáticamente, nos pide indicarle el número de cuenta de nuestro banco. Ya, un ejemplo. Ya, ese va a ser el número de cuenta de nuestro banco. Le damos clic en guardar y quedaría grabada. Ahora, ¿por qué le ponemos el número de cuenta de nuestro banco? En este caso, disculpe, es porque dentro de las conciliaciones bancarias que posee Obuma, permite que nos conectemos con nuestro banco de forma automática y en relación a ese número de cuenta nos va a traer la cartola bancaria del banco correspondiente. Y con esa cartola vamos a poder conciliar directamente nuestro mayor versus la cartola que hayamos subido. En este caso, ya teniendo estos parámetros de configuración del plan de cuentas, el segundo paso correspondiente que ustedes debiesen poder realizar, en este caso es configurar las cuentas básicas, ¿ya? En las configuraciones de las cuentas básicas van de la mano con el plan de cuentas, es decir, si entramos a las configuraciones de cuentas básicas, ustedes deben entrar a configurar ya las cuentas por cobrar, es decir, cliente, costo de venta a costo de venta, la cuenta de venta directamente a la cuenta de venta y así sucesivamente, ¿no? Es decir, empezar a clasificar las cuentas contables en relación a los auxiliares, a los módulos, ¿no? El IVA débito fiscal a IVA débito fiscal. Y así sucesivamente con todos los ítems, ya sea clientes, proveedores, banco, remuneraciones, gastos, otras correspondientes, ya impuestos o cierres correspondientes. Dentro de proveedores exactamente lo mismo. Cuentas por pagar a proveedores, ya cuentas por pagar gastos menores, anticipos proveedores y así sucesivamente. Ahora, obviamente esto va a depender de cada empresa a qué cuenta desee llevar. Ya esta es una visualización básica de cómo queremos que se genere la contabilidad. Como le comentaba también, es necesario que esto lo pueda eh, estar revisando o ser revisado por su contador, ya sea interno o externo correspondiente, ya para que puedan identificar si están correctamente creadas en relación a las cuentas que la empresa va a utilizar, ya. Lo mismo pasa para los bancos, ¿ya? En los bancos, en este caso, primero se clasifica la cuenta de caja chica, ya que puede ser a la misma cuenta de caja, o se crea una cuenta contable con el nombre caja chica. Y aquí la tenemos, es decir, se clasifica y se guarda, ¿ya? Luego volvemos nuevamente a clasificar las cuentas de banco, ¿ya? Tal cual como indica en este apartado, puede agregar todas las cuentas de banco que necesite. Es decir, todas las cuentas correspondientes que ustedes tengan creada, la vamos a poder clasificar. Y aquí ya la tenemos clasificada, la que acabamos de crear, que era Banco José, ¿ya? Lo mismo pasa para las remuneraciones, ¿ya? Para efectos de la centralización de remuneraciones que se ve reflejado directamente en nuestra contabilidad, desde este módulo salen todas las cuentas contables y se le asignan los montos correspondientes según el libro de remuneraciones, ¿ya? Pero desde este apartado es de donde salen las cuentas contables para efecto de generar esa centralización de forma semiautomática, ya que es solamente a un clic, ¿ya? Pero para hacer eso, este parámetro debe estar configurado y clasificado con todas las cuentas correspondientes, como se puede visualizar en pantalla, ¿ya? Luego los gastos, obviamente los gastos nos van a servir para efecto de las compras, tal cual como lo vimos ayer, para efecto de traspasar un documento a nuestro libro de compra, nos va a permitir clasificar
ya nos va a permitir clasificar las cuentas contables de gastos correspondientes, ¿no? En este caso aquí, la primera tenemos Banco José, que es la que acabamos de crear, y nos aparece porque dentro de la cuenta contable, es decir, dentro del plan de cuentas PSGA, le indicamos centro de costo. Al seleccionar centro de costo, nos va a mover directamente, ¿ya? Es decir, podemos quitar esa cuenta contable de activo dentro de la clasificación de cuenta de gastos, ya que valga la redundancia, idealmente vayan solamente las cuentas de gastos que la empresa utiliza para efecto de contabilizar ya sus documentos. Luego tenemos la cuenta de otros, ya la depreciación de activo fijo, cheques en carteras, ya a obviamente cheques en carteras y así sucesivamente ir clasificando ya cada una de las cuentas. Los impuestos, ya que también un sistema en módulo de contabilidad me permite de igual manera clasificar directamente el PPM, pago provisional mensual, el IVA por pagar, ya PPM por pagar y multa e intereses, ya que esto nos va a permitir directamente que podamos centralizar ya el libro de IVA para que el sistema nos pueda generar una propuesta del formulario 29 en el cual yo tengo que hacer efectivo el pago correspondiente de la misma. ¿Ya? El sistema me permite gestionar o crear directamente eh, disculpe, esa propuesta, ¿no? Discúlpeme, esa propuesta del formulario 29, ¿ya? Al igual que el cierre correspondiente al resultado del ejercicio, resultado acumulado y retiro socios, ¿ya? Como le comentaba inicialmente, estos parámetros idealmente puedan ser configurados o revisados directamente por su contador correspondiente de la empresa, ya que el sistema en ningún caso intenta suplir directamente al contador. En este caso, teniendo estos dos parámetros de configuración, tal cual como le comentaba, el plan de cuentas PSGA y las cuentas básicas, ya con eso tendríamos el 80% de la configuración correspondiente del sistema, ya efecto de la contabilidad automática, para que efecto se nos ingrese tanto, ejemplo, para efecto de las compras, nos ingrese el inventario a nuestro libro de inventario correspondiente y también que ingrese el libro de compra correspondiente y también se generen todos los otros informes contablemente. Balance general 8 columnas, libro diario, mayor, estado de resultados, ya simple, agrupado, etcétera. Ya el sistema nos entrega directamente todo ese tipo de informes, valga la redundancia. Ya, deme un segundo. Perfecto. En este caso, ya teniendo estos dos parámetros de configuración, también nos permite clasificar ya las cuentas IFRS y la clasificación de cuentas de activos fijos. ¿Ya? Estas clasificaciones correspondientes, ¿para qué nos van a ser útiles? ¿Ya? Para efecto de la contabilidad, nos entrega directamente un dashboard, ¿ya? Un dashboard financiero que nos permite directamente ver de forma rápida la situación actual correspondiente de nuestra empresa, ¿ya? Donde nos va a mostrar los activos, los pasivos, la tesorería, ya los activos corrientes, no corrientes, etcétera, ¿no? Y en este caso, pérdida y ganancia correspondiente de entonces, nos va a permitir ver ya la situación de forma mucho más rápida financieramente de la empresa, ¿ya? Para eso se clasifica ya las cuentas de IFRS, ¿ya? Y también las cuentas de activos fijos. Volviendo a ese módulo correspondiente, ya en el módulo de contabilidad configuración,
entramos a la clasificación de cuentas de IFRS, ¿ya? En este apartado, tal cual como se muestra en pantalla, debemos seleccionar el tipo, ¿ya? Activos corrientes, activos no corrientes, pasivos corrientes, pasivos no corrientes, patrimonio, estado de resultado y activos como otros, ¿no? Ejemplo, activos corrientes y nos permite seleccionar las subcategorías, ¿ya? De activos corrientes, ¿ya? Efectivo, efectivo equivalente, activo financiero, etcétera. Ya seleccionamos el subtipo y el sistema automáticamente me muestra las cuentas correspondientes de activos corriente o directamente, ¿no? Aquí nos muestra las cuentas sin clasificar, ya me muestra las cuentas sin clasificar y a este lado me muestra las cuentas clasificadas, que ya estarían correctamente clasificadas en relación al tipo de activo que estemos indicando, ¿ya? En este caso, solamente se debe seleccionar la cuenta del activo y moverla hacia cuentas clasificadas. Ya, una vez que esté en cuentas clasificadas, que aquí la tenemos, Banco José, podemos clasificar para que quede grabada la información. ¿Ya? Esto es exactamente lo mismo para efecto de la clasificación de cuentas de activos fijos. ¿Ya? Se clasifica correspondiente a activos tangibles o intangibles. ¿Ya? Y nos va a mostrar directamente las cuentas para poder ir clasificándolos, ¿ya? Todos los activos correspondientes que podamos tener, ¿ya? En este caso tangible, para efecto de traspasarlos a las cuentas clasificadas, ¿ya? El procedimiento es el mismo, se selecciona, se mueve a cuentas clasificadas y se clasifica, ¿ya? Ese es el proceso que tiene este módulo, ¿ya? Luego también adicionalmente dentro de las configuraciones, ¿ya? Entran los parámetros, ya sea de centro de costos y auxiliares. En este caso, para efecto de los centros de costos, ya ustedes van a poder crear todos los centros de costos que ustedes estimen conveniente para efecto de su control correspondiente, ya. Cada centro de costo ustedes lo van a poder crear. Una vez que se deje de utilizar ese centro de costo, de golpe por ABC motivo, el sistema nos permite, en este caso, activar o inactivar directamente los centros de costo. Esto con el fin de, en este caso, para que no se nos muestre un listado inmenso ya de centro de costo y nos permita ir ordenando directamente nuestro sistema. ¿Ya? Ejemplo, yo puedo editar directamente el centro de costo y le puedo colocar inactivo. ¿Ya? Una vez que yo ya haya terminado, ejemplo, el proyecto, lo inactivo y me queda directamente inactivado ese centro de costo. Por ende, no lo voy a poder volver a ocupar en otro proyecto, en otro importación, etcétera. No me va a dejar permitir ocupar ese centro de costo que ya está inactivo. Y yo puedo filtrar directamente por centro de costo también inactivo y me va a mostrar el listado de todos los centros de costos que se encuentran inactivos. Lo mismo pasa para los auxiliares, ¿ya? Para los auxiliares correspondientes, creamos los auxiliares eh, correspondientes, ¿no? Es decir, si le indicamos nuevo auxiliar, nos pide definir el tipo, ¿ya? El tipo si es empleado, si es cliente, si es proveedor, etcétera. Se crean directamente esos tipos correspondientes, si el sistema ya los tienes previamente creados correspondientes, ¿no? Y en este caso, los parámetros de configuración, valga la redundancia, idealmente pueda ser utilizado o revisado por el contador correspondiente de la empresa correspondiente, ¿no? En este caso, ya teniendo estos parámetros de configuración,
nos va a permitir realizar los demás procesos. Como le comentaba, las ventas, que se genere la contabilidad automática, las compras, que cada venta me realice el costeo directamente de mis productos, etcétera. Y eso me los permite las configuraciones del módulo de contabilidad. En este caso, también continuando, ¿no? Dentro del módulo de contabilidad, vamos a ir directamente al módulo de movimientos, ¿ya? Una vez que ya tengamos clasificada directamente el módulo de plan de cuentas y cuentas básicas, voy a poder realizar directamente los cobros, ya los cobros relacionados, facturas o anticipos clientes, ya es decir, voy a poder cobrar la factura del módulo de contabilidad, pero me va a llevar directamente al auxiliar, es decir, a los documentos para que me permita cobrarlo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Ya, tal cual como lo vimos el día de ayer, Obuma no es un software contable, ¿ya? Eso es lo primero que deben saber. Eso quiere decir que la contabilidad parte desde los auxiliares hacia la contabilidad, no es al revés, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero pagar o cobrar una factura mediante un voucher contable manualmente, no voy a poder realizarlo, ya que se me va a ver reflejado en mi contabilidad, pero no directamente en el documento. Por ende, el control se pierde, ¿ya? Entonces, es importante tener ese punto claro. Y para efecto de pagar los documentos, tal cual también como lo vimos en en el webinar de venta, solamente le damos clic en el botoncito cobrar, ya a la factura correspondiente. Se le indica la condición de pago, que aquí también las condiciones de pago que nosotros creemos, si ustedes se pueden fijar, están asociadas a una cuenta contable. Entonces, cada vez que nosotros cobremos o paguemos, se me va a aumentar o rebajar la cuenta dependiendo de la acción, ¿ya? Es importante tener ese punto claro y que también, ¿ya? Esas formas de pago estén bien clasificadas, ¿ya? Ejemplo, una de ellas es cheques a fecha, ¿ya? Ese cheque a fecha debiese estar a cheques en cartera, que es como el que se muestra en pantalla. Pero, por ejemplo, el cheque al día está como banco estado. Eso quiere decir que independientemente si el cheque es al día o a fecha, ambos cheques se ven reflejados en nuestro libro de cheques, es decir, en cheques en cartera. ¿Ya? Entonces, más adelante vamos a ver la diferencia del uno con el otro. En este caso, vamos a seleccionar ejemplo, efectivo José. Seleccionamos, ¿ya? Y en este caso el sistema me indica el total a cobrar. Yo puedo cobrar todo directamente, los 4.990.000, o puedo pagar parte de ellos, ¿no? Ejemplo, y me queda un monto de por cobrar, ¿ya? Que es el que se visualiza en pantalla. Le doy ingresar cobro y ya me rebajó directamente el valor y puedo ver directamente los cobros que tiene. Que aquí lo tenemos, del día 19 de abril 2023 se cobró con efectivo José y puedo ver el asiento contable, es decir, el movimiento contablemente que me generó dentro del sistema, ¿no? Es decir, aumentando caja, disminuyendo cliente, ¿ya? Ese es el proceso correspondiente que hace la configuración correspondiente de las cuentas básicas con también la configuración correcta del módulo de la forma de pago, ¿ya? Y la clasificación de la cuenta contable. Es importante que puedan revisar ya la forma de pago porque muchas veces están con cuentas contables erradas y eso al término, por ejemplo, de un periodo, siempre le va a traer confusiones dentro de la contabilidad. Entonces, idealmente se pueda revisar qué cuentas contables tienen asignadas, en este caso dentro de la forma de pago. Volviendo al módulo de contabilidad, movimientos, ¿ya? También vamos a poder hacer los pagos, ya que es exactamente lo mismo
que vimos para los cobros, ya facturas, boletas de honorarios, anticipos proveedores, remuneraciones, IVA correspondiente, vamos a poder hacer los pagos correspondientes desde el módulo de movimientos, ¿ya? También vamos a poder hacer voucher, ya un voucher manualmente de contabilidad. En este caso, tal cual como yo le mencionaba anteriormente, Obuma no es un software contable, sino que es un ERP que genera contabilidad. Este ERP correspondiente cada vez que nosotros queramos realizar un voucher contablemente, ¿ya? Y este voucher contable no ingrese o no cuadre en relación a las partidas, no me va a dejar guardarlo, ¿ya? Ejemplo, se define la fecha, tipo comprobante, tipo contabilidad, ya que el folio lo da de forma automática. Luego se debe seleccionar la cuenta contable, que las cuentas contables vienen de nuestro plan de cuentas PSGA. Ejemplo, vamos a hacer, en este caso, la cuenta de caja, vamos a seleccionar y vamos a agregar una pequeña glosa, ¿ya? Prueba del día 19, ¿ya? Como ejemplo de glosa. En este caso, ahí sí, prueba. En este caso le indicamos copiar, ya para que nos copie directamente la descripción, la glosa. Luego se define el monto, ya si este monto a qué se debe, ¿no? Al debe o al haber. Ejemplo, vamos a hacer un traspaso, ¿no? Por decirlo de una manera. Seleccionamos caja, ya, y le damos ingresar o agregar. Y se nos agrega directamente la partida, por decirlo de una manera. Y luego podemos seleccionar la cuenta de banco con la misma glosa, por decirlo de una manera, pero le indicamos el monto al haber, ¿ya? Y ahí la partida cuadró, ¿ya? Por ende me va a dejar guardarlo. Si yo por ese motivo, ejemplo, le indico Banco BCI, la glosa, y le indico un peso, ¿ya? El sistema me va a indicar que hay una diferencia de un peso. Por ende, al querer guardar directamente, me va a indicar suma de totales no cuadra. Revise su comprobante. ¿Ya? Eso quiere decir que no me deja guardar este comprobante que no estaría cuadrando. ¿Ya? Ahora, esto es en los procesos manuales, ¿ya? En los vouchers manuales que yo vaya realizando. En los procesos automáticos, dependiendo de su configuración o del tipo de documento que estemos ingresando, esto puede variar y sí también pueden tener voucher descuadrados, ¿ya? Eso está en constante o debe estar en constante revisión para efecto de evitar todos esos vouchers correspondientes que puedan tener errores, ¿ya? Ejemplo, en este caso, si yo me equivoqué, lo puedo editar o eliminar, ¿ya? El voucher contable y luego me permite grabarlo, guardar directamente el asiento contable, lo cual me indica voucher ingresado, me permite ver el voucher en HTML, que es una versión mucho más rápida, una versión en PDF, ¿ya? O directamente editar el voucher ingresado. Si vemos la versión HTML, que como les indico es una visualización mucho más rápida, nos muestra, ¿no? El traspaso correspondiente de caja banco correspondiente, con el número de folio, la fecha correspondiente y la observación que nosotros le indicamos, que sería la glosa. Este mismo voucher contable se puede también ingresar de forma masiva mediante un archivo Excel, ¿no? Para que lo puedan tener presente. Volviendo al módulo de contabilidad, ya entramos en relación a las cartolas bancarias, ya. Como ya le comentaba anteriormente, cada vez que nosotros cobremos ya una factura, una boleta, etcétera, ese cobro relacionado se me va a ver reflejado en mi cartola bancaria, ¿ya? O sea, mejor dicho, disculpe, en mi mayor del banco, ¿no? En este caso,
Para efecto de crear la cartola bancaria, se crea directamente nueva cartola bancaria, valga la redundancia, se indica ya a qué banco correspondiente se va a crear, ya ejemplo, Banco José, que es el que acabamos de crear con el folio de la cartola, en este caso número uno, el periodo desde y hasta correspondiente. Ya ejemplo, desde el 01, 04, 2023 hasta este mes llega hasta el 30, ¿no? Ejemplo, hasta el 30, 04, 2023, ¿ya? Monto inicial, ejemplo correspondiente, o incluso puede estar en cero, ¿ya? Una pequeña observación y le damos clic en continuar, ¿ya? Cuando nosotros creamos directamente esta cartola bancaria, ya para efecto de crear correspondiente, el sistema me permite ir agregando los movimientos, ya sea manualmente, ya con la fecha, la descripción, número de documento, si es cargo o abono correspondiente, ¿ya? También está la conciliación con o mejor dicho, la sincronización con el banco automático, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que desde este botoncito que tenemos un botón amarillo que indica Sync Banco Automático, que es como un amarillo opaco, podemos hacer clic y el sistema nos pide directamente conectar con nuestro banco, ¿ya? Obviamente este proceso tiene un costo adicional, ¿ya? Para que lo puedan analizar y tener presente, ¿ya? Lo que hace esta función es que nos conecta con nuestro banco, ¿ya? Y nos trae la cartola bancaria de forma automática. Es decir, se van cargando automáticamente los movimientos en este apartado cada vez que nosotros hagamos clic en Sync Banco Automático. Ya se van cargando automáticamente los documentos, ¿ya? O los movimientos, mejor dicho, de la cartola correspondiente de su banco. Una vez que tengamos esos movimientos, vamos a poder conciliar correspondiente, ¿no? Pero también está la opción para aquellos usuarios que no quieran directamente que se conecte de forma automática, sino que siguen directamente importando su archivo correspondiente de su banco. Entonces tenemos la opción de, en este caso, descargar ya una plantilla de ejemplo o si manejan directamente el Banco BCI o Banco de Chile, ¿ya? ¿Qué hace esta función? Nos permite descargar ya la cartola bancaria de su banco y ajustar esa cartola bancaria que ustedes puedan descargar de su banco, ajustarla al tamaño correspondiente que Obuma posee, con la fecha correspondiente, la descripción, documento, cargo o abono, ¿ya? Todo va a depender en relación al movimiento que ustedes estén realizando, ¿ya? Ejemplo, ahí se define la fecha, la descripción, documento, cargo, abono, que la gran mayoría siempre se debe copiar, ¿ya? Y pegar. No tiene mayor relevancia que eso. Podemos copiar de una cartola y pegarla en la otra, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden determinarlo, ya valga la redundancia. Y por último, se sube esa cartola bancaria, ya se sube esa cartola bancaria en el formato correspondiente que corresponda, que en este caso es formato CSV delimitado por coma. Es decir, guardamos el archivo, le indicamos guardar como, le indicamos examinar y en qué carpeta obviamente lo vamos a guardar y podemos directamente guardarla en formato tipo CSV entre paréntesis delimitado por coma. Obviamente con el nombre, la carpeta que nosotros convengamos, ¿no? Y luego se selecciona ese archivo que acabamos de guardar, ¿no? Se busca directamente el archivo. En este caso tenemos el documento y en este caso lo subimos.
tenemos los movimientos correspondientes, los cerramos y ya nos va a aparecer los movimientos cargados en la cartola bancaria, como podemos ver aquí en pantalla. ¿Ya? Una vez que tengamos esos movimientos cargados con las fechas, etcétera, correspondientes, nos va a permitir conciliar. ¿Ya? Pasa lo mismo cuando tenemos el sync banco automático. Nos va a mostrar los movimientos correspondientes y eventualmente nos va a permitir conciliar. ¿Ya? Cuando nosotros conciliamos, ya nos va a mostrar los movimientos que haya tenido, en este caso, el mayor del banco, que en este caso es el Banco José. Es decir, que si es que yo cobré o pagué documentos con mi Banco José, me van a aparecer los movimientos en el mayor del banco. En este caso, donde lo acabamos de crear, obviamente no tiene movimientos, ¿ya? También, en este caso, nos va a mostrar al lado izquierdo la cartola bancaria. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Que cuando nosotros tengamos la cartola bancaria, vamos a poder conciliar los movimientos que tengamos en el mayor. Eso quiere decir que OBUMA, para efecto de conciliar, deben estar cobrados los documentos como tal, sino que en OBUMA, no en nuestro banco, ya para efecto de conciliar. Ya es importante tener ese punto presente. En este caso, una vez que tengamos ya esos movimientos, vamos a buscar aquí una cartola que puedan tener movimiento, ¿no? Para que podamos realizar el ejemplo un poco más didáctico. Buscamos un banco, un ejemplo. Aquí tenemos movimientos, le indicamos conciliar. Aquí tenemos unos movimientos, vamos a ejemplo, ¿no? En este caso tenemos los movimientos de la cartola bancaria y tenemos los movimientos del mayor correspondiente de nuestro banco. En relación a esta cartola bancaria, ya, un ejemplo, vamos a liberar conciliación. Ahí sí. Deme un segundo para que podamos hacer el ejemplo un poco más didáctico. Y estaría cargando directamente el sistema. Lo que busca directamente la conciliación es que vamos a poder conciliar por documentos y monto, vamos a poder conciliar por fecha y monto, vamos a poder conciliar por solo monto, solamente valores, ¿ya? Vamos a poder hacer conciliaciones manuales, ¿ya? Estas dos opciones son conciliaciones manuales. En este caso, como le comentaba, vamos a poder hacer una conciliación por monto, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema me marca los documentos que coincidan, ¿ya? Valga la redundancia, ¿ya? En este caso, si coincide el monto del cargo con la columna del debe o al haber, nos va a conciliar, ¿ya? De lo contrario, como podemos ver ahora en pantalla, no coinciden, ¿ya? Ahora, en este caso, para efecto de la cartola bancaria, nos permite hacer conciliaciones manuales, ya tal cual como le comentaba, nos va a permitir conciliar manualmente ya un movimiento de la cartola bancaria, es decir, un solo movimiento de mi cartola bancaria y varios movimientos de mi mayor. ¿Ya? Ejemplo, eso quiere decir que este movimiento de la cartola equivale a, ejemplo, todos estos movimientos de mi mayor y así quedaría conciliado, ¿ya? Pero esto es solamente la conciliación. Como le comentaba anteriormente, no genera ningún cobro a los documentos, ¿ya? Es decir, los documentos ya deben estar cobrados o pagados directamente dentro del sistema en los documentos, ¿ya? Aquí solamente conciliamos la información, ¿ya? Y en este caso nos va a permitir grabar esa conciliación bancaria. Ejemplo, seleccionamos esos dos, le indicamos grabar conciliación
y me va a marcar estos documentos como conciliado, ya con la manito en verde. Ya es una forma de conciliar, también está, como le comentaba, fecha y monto, por documento y monto, etcétera, ¿no? Y esa sería la forma correspondiente para efecto de conciliar. También está este botoncito que nos permite ampliar el rango de mi mayor. ¿Qué quiere decir eso? Me indica el rango del mayor será ampliado a un mes antes y un mes después de la fecha de la cartola. ¿Ya? Entonces nos abre directamente nuestro mayor del banco y nos muestra un rango más elevado. ¿Ya? Nos aparece más movimiento del mayor, disculpe, más movimiento, ¿no? De nuestro banco correspondiente, de nuestro mayor. ¿Ya? Confirmar, desea deshacer ya la ampliación de rango para que vuelva a la fecha actual correspondiente que tuvo inicialmente. Ya se puede ampliar o no, dependiendo de cómo ustedes lo deseen realizar. Volviendo nuevamente al módulo de contabilidad movimientos, ya recuerden que al final voy a estar respondiendo todas las dudas, consultas que pueden tener en base al webinar. Volviendo al módulo de contabilidad movimientos, vemos los otros, ¿no? Que en este caso serían los traspasos de banco a caja, de caja a banco o entre bancos correspondientes, ¿ya? Que esto más que nada es un movimiento un poco más simple que está realizando un voucher contable manualmente, ¿ya? Sino que aquí ya por defecto me pide seleccionar una glosa, el banco correspondiente, ya el tipo de movimiento, ya giro automático, la glosa y el monto. Y aquí estoy haciendo directamente el traspaso de banco a caja, ya tal cual como vimos en este apartado, ya banco a caja. Entonces selecciono de qué banco estoy haciendo el traspaso con la fecha correspondiente que me toma por defecto y doy clic en guardar. Ya movimiento ingresado, traspaso de banco a caja. Va a ser movimiento contablemente automáticamente, ya de banco a caja por el monto que yo le indiqué. Valga la redundancia, es un asiento contable que lo podemos hacer desde ese botoncito o un voucher manualmente. Ahí ustedes lo pueden determinar. Y también por último, dentro de movimientos tenemos la opción de foliar hojas. Ya desde la 1, supongamos, hasta la 15, horizontal o vertical, y nos genera directamente los PDF con las hojas foliadas, ya con la información correspondiente a la empresa y el folio correspondiente. Y ahí tenemos la información correspondiente. Ya podemos girarla, etcétera. Y ahí esto lo imprimimos para efecto de alguna información del banco que nos pidan hojas foliadas, etcétera. Y ahí queda al criterio de cada empresa. ¿Ya? En este caso, ya este es el módulo de contabilidad, ¿no? Por ende, dentro de esas configuraciones y los movimientos, entramos ya de lleno a los reportes, ya a lo que son la información fuerte correspondiente de toda la información acoplada, ¿ya? En este caso, dentro de contabilidad reporte existen varias opciones para distintos campos, ¿ya? Ejemplo, dentro del módulo de tesorería, pagos y cobros. Aquí vemos todos los egresos, ¿ya? Todos los pagos ya realizados a mis proveedores, ¿ya? Ya los pagos ya realizados. Ejemplo, si hacemos clic en una nueva ventana para que puedan ver cómo se visualiza directamente, ¿no? Nos muestra todos los pagos correspondientes que hayan tenido mis proveedores, ¿ya? Y nos muestra directamente un resumen por forma de pago. Es decir, transferencia, se pagó 60.000, y lo cual un total me da de 1.030.000.
¿ya? Y así sucesivamente vamos a poder ver todos los pagos realizados dentro del sistema, ¿ya? Ya sea proveedores como también pago empleado, ¿ya? Como pago de sueldo, todos los pagos asociados correspondientes. También vamos a poder ver los documentos por pagar, ¿ya? Que tal cual como lo vimos en el webinar anterior, vimos también el módulo de compras y gastos, proveedores, también facturas por pagar. Que buscarlo por proveedores, facturas por pagar, es lo mismo que venir al módulo de tesorería y hacer clic en documentos por pagar. ¿Ya? Es exactamente lo mismo y nos llevan al mismo resultado, a la misma página, ¿ya? Los honorarios por pagar, también vamos a poder hacer los pagos de nuestros honorarios correspondientes, ¿ya? Nos va a llevar directamente al libro de honorarios por pagar y nos vamos a poder hacer los pagos correspondientes, vamos a poder hacer los pagos masivamente de nuestros honorarios, obviamente teniendo en consideración las alertas, ya que serían en rojo, no admiten registro de cheques ni detalles. Entonces, vamos a poder seleccionar una condición de pago, transferencia, efectivo, eh, etcétera, ¿no? Pero la forma de pago cheques ni detalle no la vamos a poder utilizar en los pagos masivos. Volviendo directamente a tesorería, ¿no? Tenemos también impuestos por pagar, que aquí en impuestos por pagar nos va a llevar al libro de IVA, que era lo que yo le comentaba también anteriormente, para efecto de la propuesta del formulario 29. Ejemplo, seleccionamos el año correspondiente y me permite hacer la vista previa de mi eh, F29, ¿no? Es decir, si yo hago clic en el folio correspondiente en el número de periodo, ¿ya? Me va a hacer o me va a llevar a la página de la propuesta del formulario 29 de Obuma, ¿ya? Valga la redundancia, esta es una propuesta que realiza Obuma en relación a la información que ustedes hayan ingresado al sistema, ¿ya? También leer directamente las alertas como tal, ¿ya? En este caso, Obuma ya es una herramienta de trabajo y no reemplaza ya la labor de contadores ni criterios de los mismos, ¿ya? Eso quiere decir que es una propuesta, no es la definitiva, etcétera, sino que es una propuesta en relación a todas las ventas, es decir, a todos los débitos, todos los créditos ya correspondiente, si poseen remanente o no, ya. Si en este caso tienen la base imponible, la tasa de ppm, si ustedes la tienen definida, se la va a calcular. Es decir, esa tasa correspondiente, ya, ustedes la deben clasificar o determinar en el módulo de disculpen, en el módulo de mi empresa, datos empresa, ya. En el módulo de mi empresa, datos empresa, ustedes determinan la tasa de ppm, ¿ya? En base a esa tasa, el sistema va a hacer el cálculo correspondiente de la base imponible y del ppm determinado, ¿ya? Y por último, ya al final nos va a dar un total a pagar en plazo legal, ya que es un aproximado relacionado, ¿no? Obviamente puede ir variando, pero como le comentaba, esto es una propuesta. Volviendo directamente para atrás, vamos a poder ver el libro correspondiente de IVA, que dentro de este libro de IVA yo puedo centralizar la información, ¿ya? Al centralizar la información me va a generar el asiento contable, ¿ya? Me va a generar la contabilidad correspondiente, ¿ya? Aquí lo tenemos, ¿no? Me genera ya los valores correspondientes, ¿ya? Y me permite ver el asiento contable, recentralizar o ajuste manual, ¿ya? Son opciones que el sistema propone para efecto de la contabilización, ¿ya? Aquí genera el asiento contable,
¿ya? Con los o con las cuentas contables, ¿ya? Que habíamos definido, ¿ya? Dentro del módulo de cuentas básicas. Recuerden que en el módulo de cuentas básicas clasificamos una columna que indicaría impuestos y esa columna de impuestos me va a permitir directamente esta contabilización. Ahora, en este caso tenemos los valores en cero. Ya recordemos que estamos en una empresa demo y esto es la configuración general de mi empresa, otras configuraciones pueden ir variando. Ya, pero en relación este asiento contable le generaría valor correspondiente y se vería reflejado también dentro de nuestra contabilidad. Ya. Y eventualmente también vamos a poder efectuar el pago correspondiente, ¿ya? El pago de este impuesto, una vez que nosotros lo paguemos a tesorería, vamos a poder efectuar el pago. Permítame un segundo. Discúlpeme. En este caso, vamos a poder registrar el pago que ya hemos realizado a Servicio Interno, ¿no? A la tesorería correspondiente. Vamos a poder registrar ese pago para que nos queden contabilizados dentro de Buma, ¿ya? En este caso, dentro de reportes, nuevamente, disculpe, volviendo al módulo de contabilidad de reportes, tal cual como vimos, los impuestos, tenemos también los sueldos por pagar. En los sueldos por pagar hay una herramienta bastante útil, ¿ya? Que nos permite directamente seleccionar el banco para hacer el pago electrónico de forma masiva. ¿Ya? Eso quiere decir que me permite seleccionar mi banco y me permite directamente generar el archivo, ¿ya? Me permite generar el archivo del banco correspondiente para efecto de subir este archivo a mi banco correspondiente y eventualmente efectuar el pago de mis empleados, ya los pagos de sueldos correspondientes. ¿Ya? Esto se hace de forma masiva y se hace dentro de su banco, ¿ya? Una vez que se haga efectivo ese pago correspondiente, se puede hacer el pago y registrar el pago directamente en Obuma, ¿ya? Pero ya eso es otro tema en relación, ¿ya? Ejemplo, dentro de los pagos de sueldo correspondiente, ¿ya? Sueldos. Vamos a esperar a que abra. Dentro de los pagos de sueldo, ejemplo, vamos a ir al mes de marzo. Nos va a arrojar directamente el listado de empleados que tengan por pagar y vamos a poder registrar ese mismo pago que hicimos de forma masiva mediante el archivo electrónico. Vamos a poder hacer el pago masivamente de mis empleados para efecto de registrar ese pago en Obuma. ¿Ya? A eso me refiero. En este caso, dentro de tesorería, también tenemos los... Claro, no me voy a saltar directamente este paso, ya que es bastante importante, que sería la gestión de anticipo proveedores, ¿ya? La gestión de anticipo proveedores, ¿ya? Cuando ustedes realizan un anticipo a su proveedor, ¿ya? Ustedes pagan ese anticipo dentro del sistema por lo cual le va a quedar un saldo a favor ya dentro de sus dentro de sus proveedores, lo cual nos va a permitir también pagar directamente nuestros documentos de nuestros proveedores con dicho saldo que ya hayamos registrado. Ya todo va a depender del proceso que ustedes quieran estar realizando. Y también tenemos los ingresos, ¿no? Tal cual como vimos anteriormente, los cobros realizados, ya, los documentos que tengamos por cobrar. Lo mismo pasa con la gestión anticipo cliente. Vamos a poder ingresar el anticipo cliente, vamos a poder hacer directamente el control caja, ya que el control caja es un cierre de caja correspondiente. Es decir, ustedes abren una caja
para un día determinado, venden, cobran ese día y por término de ese día se cierra la caja. Por ende, ese cierre genera un informe en relación a las ventas y cobros que se hayan realizado ese día. ¿Ya? Es decir, tenemos la venta del día y tenemos los cobros del día. ¿Ya? Ambos deben coincidir y nos va a dar directamente el cierre de caja. ¿Ya? Ahora esto también hay un video tutorial en relación a este mismo módulo, ¿ya? Para no abarcar en grande rasgo, por decirlo de otra manera, ya que este módulo entra en relación con el webinar de ventas, ¿ya? Entonces, para no estar repitiendo uno con lo otro. En este caso, dentro del módulo de contabilidad reportes, nuevamente, tenemos los auxiliares, ya libros auxiliares, que serían el libro de compra, el libro de venta, que debe estar en constante revisión. Ambos documentos, ya libro de compra y libro de venta. Ya la ventaja que tiene dentro de este módulo de libro de venta o libro de compra es que nos permite directamente, eh, disculpe, nos permite conciliar directamente estos libros correspondientes. ¿A qué me refiero con esto? Que voy a poder conciliar si lo que tengo en el servicio de impuestos internos es lo mismo que tengo en OBUM. ¿Ya? Esto me va a permitir cuadrarme con el servicio de impuestos internos. Esta es una tarea que debe hacer el usuario, idealmente una vez a la semana, dos veces al mes, tres veces al mes, etcétera. Es para efecto de cuadrar, ¿no? Con lo que dice el servicio de impuestos internos. En relación también a lo que vimos en el webinar del día de ayer, ya del webinar de compra. En este caso, nos permite conciliar y revisar si los documentos que tenemos en el servicio es lo mismo que tenemos en las compras correspondientes o si es lo mismo que tenemos en DT recibidos. ¿Ya? También tenemos el libro de honorario, libro guía de despacho, libro de cheque, ¿ya? Libro de IVA. Ahora, el libro de cheque, tal cual como yo les mencionaba anteriormente, que las formas de pago se asocian a una cuenta contable de cheques en cartera. Todo cheque que nosotros ingresemos, ya sea recibidos o emitidos, van a entrar a este módulo, ya al libro de cheque. Por ende, una vez que tengamos estos cheques correspondientes, ejemplo, recibidos, vamos a poder contabilizarlo. ¿Qué quiere decir eso? Me va a permitir seleccionar los cheques, ¿ya? Le puedo indicar la fecha, por ejemplo, el día de hoy. Voy a depositar este cheque, ya que le toca depósito. Voy a generar la contabilidad de traspaso de cheques a cartera de cheque, disculpe, ¿no? Traspaso de cheques en cartera a banco, ¿ya? Y selecciono a qué banco correspondiente. Eso me va a generar el asiento correspondiente de depósito, ¿ya? El asiento correspondiente de depósito para ese cheque, ¿ya? Lo cual lo podemos buscar ese mismo cheque dentro de los estados, ¿ya? En cartera le vamos a indicar cobrado o depositado, mejor, ¿no? Le indicamos depositado, no recuerdo del año correspondiente que era. Aquí tenemos, ¿no? De hecho, claro, ninguno de estos es el que acabamos de realizar, ¿no? Hay que ver también el número de cheque, la fecha, etcétera, ¿no? Pero en este caso genera el asiento de depósito. Ese asiento de depósito me genera, en este caso, el asiento del registro, ya del cobro, ya o del pago que tuvo este cheque, y también me genera el asiento de depósito, que hace el traspaso de banco a cheque en cartera, o viceversa, ¿no? Como corresponda. Y así sucesivamente voy a ir ingresando o depositando los cheques
o cobrando directamente los cheques si son emitidos o recibidos. ¿Ya? El proceso es exactamente el mismo. ¿Ya? Ejemplo, todos para los cheques emitidos y así sucesivamente. Aquí me indica que ya fue cobrado, por ende me da el asiento de registro y asiento de depósito. ¿Ya? Y esto tal cual como vimos anteriormente, para que genere la contabilidad automática, se clasifica las cuentas dentro de las cuentas básicas, es decir, la cuenta de banco, la cuenta de cheques en cartera y también la cuenta contable que nosotros tengamos registrada en las formas de pago. Ya, todo va de la mano de la clasificación correspondiente de la forma de pago y las cuentas básicas correspondientes. Ya, si se dan cuenta, todos van en relación a lo mismo. Ya. También tenemos libros contables, ¿no? Valga la redundancia, todos los movimientos correspondientes que hemos realizado para efecto de venta, de compra, de depósito, de traspasos, etcétera, se van a ver reflejados en el libro diario y por consecuente en el libro mayor. Todo se va a contabilizar en un solo movimiento y se va a ver reflejado de forma automática. También vamos a poder hacer el cierre correspondiente de los meses. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a poder cerrar ya mi mes contablemente para efecto de evitar que se ingrese más voucher, más movimiento a ese mes. Ya, ese es el fin correspondiente. Ya, cerrar los meses para evitar que se ingrese más voucher correspondiente. Ya podemos cerrar el mes y se cierra el periodo contablemente. ¿Ya? Al igual que los libros diarios, no va a generar automáticamente la contabilidad, etcétera, tal cual como le mencionaba anteriormente. ¿Ya? También vimos ya la generación de un voucher contable. ¿Ya? También le comenté que también se puede generar ese voucher contable de una forma masiva. ¿Ya? Un ejemplo, una centralización. ¿Ya? O un asiento de apertura. Y eso ya se puede generar en base a un archivo Excel de forma masiva con todas las cuentas y los movimientos correspondientes, ¿ya? Que también, valga la redundancia, existe un video para ese campo donde pueden revisarlo y saber cómo se genera directamente ese voucher contable, ¿ya? También tenemos los informes, ¿ya? Dentro de los informes correspondientes tenemos los balances, ¿ya? Balance y comprobación de sumas y saldos, ¿ya? La comprobación de sumas y saldos correspondiente nos entrega directamente los débitos, los créditos, saldo deudor o acreedor directamente, ¿ya? Aquí esta información se va generando de forma automática cada vez que ustedes ingresen la información al sistema, ya caja, banco, etcétera. Cada vez que usted realice un movimiento, todos estos informes, ya sea de balance de comprobación de suma y saldo, balance general, balance clasificado, estado resultado, simple, agrupado o el estado financiero IFRS, lo va a generar de forma automática. El sistema lo va generando de forma automática cada vez que nosotros ingresemos la información. ¿Ya? Y esto mismo es lo que se ve reflejado tal cual como le mencionaba anteriormente en el dashboard financiero. ¿Ya? Balance, ¿no? El balance general, un ejemplo, 8 columnas. Dentro de este balance general lo vamos a poder hacer por mes, por año, por semana, etcétera. Y nos va a generar directamente el balance de 8 columnas de forma automática. Y la ventaja que tiene este balance es que la parte inferior, abajo, nos va a indicar si cuadra o no cuadra directamente mi balance y me va a indicar por qué posiblemente no puede estar cuadrando. Y aquí nos da unas alertas, ¿ya? Ejemplo, asientos contables descuadrados.
y me indica el asiento contable que estaría descuadrado para esa fecha. Y efectivamente se ve que estaría descuadrado. Entonces hay que entrar a editar este comprobante, hacer que cuadre, etcétera. Se graba, se guarda ese comprobante y se quedaría clasificado, es decir, dejaría de estar descuadrado. ¿Ya? Asiento contable con partida 50, ¿ya? Buscando asiento con este posible error, no se encontró nada, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces vamos a poder hacer directamente esa comparativa, ¿no? Vamos a poder corregir este balance con los posibles errores que me muestran en la parte inferior. ¿Ya? También tenemos los presupuestos, que esto ya es una información nueva, estaría en beta aún, ya aún no tiene fecha de término, por decirlo de una manera. Y por último, también tenemos las herramientas, que las herramientas nos van a servir mucho para hacer los análisis correspondientes de nuestras cuentas, ¿ya? En este caso, el módulo de herramienta nos va a permitir ver los vouchers descuadrados, ver los vouchers sin cuentas que podamos tener, ¿ya? Análisis de voucher de venta, análisis estructural de voucher de venta, y un sinfín directamente de herramientas que el sistema me va a permitir ya realizar para efecto de que cuadre mi balance general de 8 columnas, para efecto de que la información sea correcta en relación a la contabilidad correspondiente, ¿no? que yo estoy ingresando. Me va a permitir también contabilizar documentos de ventas sin voucher, al igual que el documento de compras sin voucher. También me va a permitir regularizar documentos de ventas o documentos de compras. Esto con el fin de que en este caso, si por ese motivo yo necesito marcar un documento como pagado y que no genere contabilidad, lo puedo marcar, ¿ya? O que marcar un documento por pagar que no genere contabilidad, también lo puede hacer. Liberar los cobros, ¿ya? Se elimina los cobros asociados y el documento queda por cobrar. También lo vamos a poder realizar, ¿ya? O directamente liberar la contabilidad, es decir, eliminar el voucher contable automático que se generó por efecto de esa venta. Ya también lo vamos a poder realizar. ¿Ya? Esto pasa lo mismo para las ventas como para las compras. En el caso de que ustedes se hayan equivocado, quieran liberar un cobro, un pago, lo van a poder realizar sin problema, ya desde el módulo de herramientas, ¿ya? Obviamente siempre y cuando el perfil correspondiente tenga los permisos correspondientes, ¿ya? Y así un sinfín de análisis correspondiente, refoliar voucher, ¿ya? Etcétera. Nos va a servir para efecto de hacer los análisis correspondientes de nuestros documentos y de nuestra contabilidad. Es importante que puedan revisar directamente ese módulo de herramientas, ¿ya? Por el mismo caso que yo le mencionaba, que nos va a permitir o facilitar el análisis, disculpe, de nuestra contabilidad. ¿Ya? Al igual que los libros contables, el libro mayor nos va a permitir ver eh, la cuenta contable y hacer análisis de esa cuenta contable. Es decir, por pantalla voy a poder visualizar una sola cuenta, por ejemplo, una cuenta de caja para este año, a modo de ejemplo, y le doy clic en ver. Y el sistema me va a traer todo lo de este año que contemple esa cuenta contable, ¿ya? Todas las partidas, los debes a ver y el saldo correspondiente de esa cuenta y me va a mostrar directamente el saldo subtotal final, ¿ya? Entonces vamos a poder hacer el análisis de una sola cuenta por pantalla y si quiero saber más de una cuenta, voy a poder exportarlo a Excel. Es decir, todos los activos, todos los pasivos, los gastos, los ingresos,
o simplemente todo, ya todo libro mayor de todas las cuentas a Excel, dependiendo del periodo, de la fecha que ustedes hayan definido, ¿ya? Y en este caso estaríamos llegando al final correspondiente del webinar, ya que los puntos más relevantes ya los vimos, lo repasamos, etcétera. Y ahora estaré respondiendo todas las dudas, todas las consultas que puedan tener ya en relación al webinar, ¿no? Del módulo de contabilidad. Si gustan, pueden activar su micrófono ordenadamente, obviamente, realizar sus consultas o directamente pueden hacer las consultas mediante el chat. Ya no sé si tendrán alguna duda, alguna consulta, algo que no le haya quedado claro, que se lo pueda aclarar en este momento. Repito, no sé si tendrán algunas consultas, dudas, preguntas, inquietudes. Perfecto. Al parecer, al no haber ninguna dudas, consultas en relación al webinar que se ha realizado el día de hoy, vamos a dar por finalizado ya el webinar del día de hoy. Eh, si llegaran a tener dudas, consultas, problemas, etcétera, pueden contactar a soporte, ya sea telefónicamente o mediante el chat correspondiente de soporte y hacer las consultas pertinentes, ¿no? Siempre va a haber una persona, no un robot, que lo va a poder atender y orientarlo en todas las dudas, consultas que puedan tener, ¿no? Entonces vamos a dar por finalizado el webinar del día de hoy. Le agradezco a todos los participantes, ya que se quedaron al final, y esperando que tengan un excelente día, me despido.